La inaugural del Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas del curso 2021. Muchas gracias a todos los asistentes, especialmente gracias al profesor Mingo por estar aquí con nosotros y aceptar la invitación a dar esta charla. Gracias al decano por estar aquí, al decano de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas, Mauricio Albornoz, a nuestro rector, Diego Durán, el director del departamento, Javier Agüero, también veo que se ha conectado. Muchas gracias a todos. Quería decir unas palabras primero sobre el profesor Mingo para que lo conozcamos un poco. Él es doctor en Teología Dogmática por la Universidad de Tubinga, Alemania. Si cometo algún error, siéntase libre de corregirme. Y actualmente es profesor de Teología en la Universidad Católica de Córdoba. Ha publicado numerosos artículos de investigación sobre teología sistemática y filosofía de la religión y ha dirigido un proyecto de investigación de CONICET sobre el tema del que nos hablará hoy en la charla, que es los abusos en la Iglesia Católica. No he sabido ver si ese proyecto continúa o ya terminó. Continúa, ¿verdad? En efecto, continúa. Perfecto, entonces está dirigiendo ese proyecto. Muchas gracias de nuevo, profesor Mingo. Y antes de darle la palabra a usted, va a decir unas breves palabras nuestro decano, profesor Mauricio Albornoz. Gracias, José. Cicerón decía en el De Oratore, Historia magistre vitae. La historia es la maestra de la vida. Y qué duda cabe que estamos viviendo momentos de la historia que nos interpelan desde distintas laderas. En general, la situación sanitaria en razón de la pandemia que atravesamos, el desafío social que tenemos en Chile, pero también en distintos lugares de nuestra América Latina y que pululan bajo distintos ángulos el orden entero, la evidente desigualdad social que se expresa a gritos desde décadas y que se materializan hoy en expresiones que golpean las puertas de distintos actores, incluyendo, por supuesto, el académico, por nombrar solo algunos hitos de nuestra historia presente, no dejan fuera lo que en particular hemos vivido también como Iglesia en los últimos años. La situación del abuso que se ha explicitado bajo diversos escenarios nos han golpeado en el rostro de nuestra identidad confesional, pero también en la intimidad de nuestras estructuras eclesiales, materializadas en un sinnúmero de víctimas que nos recuerdan constantemente el eclipse que atravesamos, haciendo presente que las heridas nunca prescriben, y removiendo la faz de nuestra misión y vocación cristiana. Esto hace necesario detenernos en todo lo que sea posible para profundizar en las circunstancias y búsquedas que faciliten una purificación desde abajo en lo que sea necesario y renovar con ímpetu de verdad todo aquello que nos aleja radicalmente de las huellas del Evangelio. Nuestro magíster en ciencias religiosas y filosóficas debe tener presente el aporte que podemos hacer desde nuestro lugar a las problemáticas de esta historia, para arraigar nuestra razón y nuestro sentido en lo que es más propio de nuestra humana condición. En parte, de eso se trata el convocarnos hoy. Quiero agradecer sinceramente al doctor Alejandro Migno por acompañarnos y ayudarnos hoy a reflexionar sobre este tema, iluminado por la conducción y decisión del Papa Francisco. Agradezco la presencia de nuestro rector, doctor Diego Durán. Agradezco al doctor José Gascón, director de nuestro magíster, por su disposición y decisión colaborativa para asumir estas inquietudes epocales. Agradezco a los colegas, académicos, directores que fortalecen nuestro programa con su investigación y dedicación. Y por supuesto a nuestros estudiantes, que son el sentido de lo que hacemos para ampliar la presencia de nuestra facultad y de nuestra universidad en distintos espacios de nuestro territorio. El tejido que construimos juntos puede, si lo hacemos bien, contribuir a que la historia dé los giros necesarios para un mejor y mayor sentido del humano, para que las generaciones presentes y las futuras reconozcan en aquellas palabras de Cicerón a una generación, la presente, quien en este tránsito histórico ofreció a nuestro país, a nuestra América y también al mundo,
una verdadera maestra. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por sentirse convocados en esta tarde, en esta charla inaugural con el que damos inicio a nuestro magíster en este año académico 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por esas palabras. Y vamos a comenzar entonces con la charla. Antes de nada me gustaría mencionar brevemente un punto de orden, y es que el doctor Mingo tendrá aproximadamente una hora para dar la charla y la idea es que después demos paso a preguntas. Para realizar las preguntas tendremos aproximadamente media hora y les pido que por favor utilicen el botón de levantar la mano que está ahí a la derecha en Zoom. Si no les resulta posible formular sus preguntas usando el micrófono, pueden plantearlas en el chat, pero yo voy a dar prioridad a las manos que haya levantadas y después pasaré a las preguntas del chat. Bueno, pues sin más preámbulos, profesor Mingo, de nuevo muchas gracias por estar aquí y dijo que necesitaba compartir algo, ¿verdad? La pantalla, sí, compartir la pantalla para poder ver una presentación que acompañe la exposición. En primer lugar, una vez más, mi gratitud renovada al rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán. Un gusto de verdad conocerlos. También a Mauricio, esas palabras que han precedido esta exposición, procuraré ser breve, quizás no ocupe la hora completa, para en todo caso dejar un poquito más de tiempo también para el intercambio, las preguntas, los comentarios, etc. Han sido muy, pero muy pertinentes y esclarecedoras. Mauricio, de verdad te lo agradezco infinitamente. Es algo que siento de corazón, escuchándote desde la primera frase, ¿no? La historia como maestra de nuestras biografías y particularmente en este contexto en el que nos encontramos. Y por supuesto a José, la invitación, o en todo caso, la secuencia. No quiero olvidar a Rafael Miranda Rojas, que fue quien en su caso y en su momento nos invitó, fue él quien tomó la iniciativa de invitarnos a procurar ese vínculo interinstitucional con nuestra Universidad Católica de Córdoba, con nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, y particularmente con nuestro programa, nuestra maestría en Filosofía, Religión y Culturas Contemporáneas. Tuve el agrado desde el minuto cero, diríamos desde el inicio, de acompañar el proceso de esa gestación, digamos, de nuestra maestría, y vínculos como estos son ganar-ganar, nos enriquece por donde lo consideremos, en cualquier plano, ¿no? Y el propio Rafael fue quien nos invitó a estas concreciones. Recuerdo, él tuvo la oportunidad también de conocer algunos de nuestros profesores en el cuerpo docente, profesoras. El doctor Diego Fonti estuvo en alguna oportunidad allí. En fin, y esto se enmarca en ese contexto, en ese vínculo, en esa tradición ya, de a poquito vamos creándola, recreándola, ¿no? Así que inmensamente agradecido también por eso, y por supuesto a José, que tomó la posta y no sin perseverancia concretamos esto que, aún a pesar de las dificultades, ¿no?, bien conocidas desde 2020 en adelante, en particular para todo el mundo y también para nuestros países, nos han permitido, en todo caso, a pesar de los condicionamientos, este tipo de variantes o alternativas, ¿no? Y en ese marco inscribo también lo que les propongo. Quiero peculiarmente agradecer también no solo la disposición y esta inquietud de recrear el vínculo y de darle cuerpo a través de estas iniciativas, sino la disponibilidad inmediata para la propuesta de una realidad no solo muy compleja, sino lacerante y dolorosa, como es la de los abusos sexuales de menores y particularmente perpetrados por clérigos en la Iglesia Católica. Un asunto global que toca muy de cerca nuestras historias más inmediatas y particularmente, lo decía hace un ratito Mauricio, también las iglesias locales, las iglesias de nuestros países, ¿no? Las comunidades que han visto en su propia biografía y han sabido y saben, experimentan el dolor del que cualquiera
con el solo hecho de mencionar el asunto, se aproxima a ellos, ¿no? En tal caso, la disponibilidad para proponer estos temas, para confrontarnos con ellos, peculiarmente también tratándose de una universidad católica en el territorio chileno, hace pensar que estamos en un proceso de maduración muy notable, acaso impensable hace años atrás en relación a estos asuntos, ¿no? La libertad y la posibilidad de confrontarnos, de comprometernos a propósito de esta confrontación y reflexión compartida, la posibilidad también de revisar lo que hemos conseguido y lo que tenemos, y mucho por hacer por delante, ¿no? En tal sentido, también mi gratitud. No es que dudara en ningún momento de la inmediata aceptación, pero bueno, uno manifiesta inquietudes, predisposición para alguna determinada propuesta, y la recepción tan inmediata, tan espontánea, y diría también tan llena de madurez y libertad, es para celebrarlo, ¿no? Es para celebrarlo. Así que en ese sentido, no solo la iniciativa, la recreación del vínculo, sino el objeto, el motivo, ¿no? El asunto con el que procuramos abrir este año en el magíster que ustedes, de hecho, están dispuestos a llevar a cabo. Les propongo, en algún sentido, una aproximación, solo eso, una aproximación a algunos textos, por cierto, algunos más conocidos, otros un poquito menos relevantes, pero muy jugosos, muy ricos, del obispo de Roma, de Francisco, del Papa. Y esto tiene que ver naturalmente con la referencia institucional que él encarna. Se trata ni más ni menos que eso, del obispo de Roma, y por otra parte por lo que ha conmovido también a su pontificado toda esta problemática, ¿no? No es para menos, ni tampoco es nueva. Por otra parte, él mismo lo reconoce desde el inicio mismo de su oficio, allá por marzo de 2013. La intención aquí es detenernos en un par de años, concretamente lo que yo considero una bisagra en la enseñanza y en la experiencia de Francisco con estos asuntos, que son el trienio 2016-2018. Por supuesto, también con la conciencia de la limitación de la aproximación, porque más allá del rato de la hora asignada o los minutos que podamos estar aquí, son situaciones tan multifactoriales, multicausales, tan abordables desde tantas perspectivas, que en sí misma cada una de estas situaciones es en algún sentido inabarcable. En tal sentido es, como digo, una aproximación, y a estos momentos del desarrollo de esta maduración institucional, traccionada, por supuesto identificada en buena medida con estos referentes. Basta mencionar también a Benedicto XVI, lo propio de Juan Pablo II, etc. Pero no solo en ellos, y por supuesto, de ninguna manera solo y exclusivamente en ellos. Yo me detengo solo en algunas apreciaciones de Francisco y algunos ecos que esto provoca o ha provocado en el concierto internacional. Y, por supuesto, augurando que el diálogo inclusive permita aclarar cuestiones que puedan no quedar claramente expresadas, o en todo caso suficientemente precisas, y por otra parte porque nos enriquece en el intercambio seguramente la perspectiva y la mirada propia, ¿no? Les comparto entonces efectivamente lo que he preparado. Probablemente lo estén viendo. Cualquier cosa me avisan, y si no se escucha o no se comprende bien, también me lo advierten, ¿no? La gran afirmación, la gran pregunta en general se escucha en estos meses de trabajo virtual. Lo que elegí como título es, en definitiva, una expresión que contiene uno de los textos de este trienio, justamente la Carta al Pueblo de Dios, muy conocida, muy reconocida inclusive, del año 2018, de puño y letra del Papa Francisco, del obispo de Roma. Las heridas nunca prescriben.
es una expresión a la que él vuelve en otras ocasiones, o a las que él se ha referido implícita o explícitamente antes. Y entiendo que sintetice bien lo que efectivamente sucede en la biografía de muchas personas, de miles de personas, que dejan una huella imborrable, por eso, porque nunca prescriben, y que efectivamente, en algunos casos, en no pocos, ha llevado inclusive a decisiones irreversibles, ¿no? Aquello que tiene que ver con el suicidio, también elegido, porque a modo de consecuencia de lo vivido, no se ha podido soportar semejante herida, ¿no? Heridas de muerte, literal. Una expresión que nos aproxima a la lesa humanidad, o a la humanidad lesionada en términos gravísimos. Dirá el propio Francisco y muchos de los estudios y de los quienes abordan estos asuntos, aberrantes sucesos que por cierto graban a fuego, ¿no? estas historias, estas biografías, y no solo las propias de aquellos que efectivamente las viven en carne propia, sino las de su entorno inmediato, sus íntimos familiares, sus vínculos primarios, con todo lo que eso significa, naturalmente, y, por supuesto, los entornos más amplios, institucionales y demás. Y por lo que insinúo, ya nos aproximaremos a lo que todo el mundo ya dice de manera muy consensuada. Aquí estamos hablando de biografías que efectivamente han vivido en carne propia un dolor inenarrable, provocado por otros victimarios que efectivamente han dado cauce a estas y provocaron, son la causa de estas heridas incluso de muerte, como dije, y una dimensión no menor que va cobrando cada vez más relieve, también en el discurso del propio Francisco, la dimensión sistémica, estructural de las mismas, ¿no? Heridas provocadas por unos y facilitadas, en cierto modo, por otros, ¿no? Bien. ¿Qué ven allí? La tapa de un texto que elegí en rigor para iniciar una contribución que recientemente se ha publicado en una revista de teología aquí en la ciudad de Córdoba, de un centro de estudios filosóficos y teológicos, llamado CEFIT, en sus iniciales. Y se trata de una biografía, precisamente, o de un relato, una narración autobiográfica, probablemente se hayan cruzado con ella. La elegí porque, primero, por cierto, no me detendré en ella en particular, es una expresión de tantas otras, de aquellos que se animan, se atreven cada vez más a hablar, a contar y a denunciar lo que han vivido, ¿no? Daniel Pitet, lo ven allí. Es una publicación del año 2017, y lo interesante, además de lo rico y de lo, en algún sentido también indescriptible o inenarrable, de lo que él relata de su propia historia, es que, lo ven allí en el título, se trata de alguien que consigue, tras 44 años, después de haber sido abusado en unas 200 oportunidades por la misma persona, por el mismo sujeto, Joel Alás, un clérigo, consigue perdonarlo. Y aunque parezca casi mentira o imposible, ese perdón que él, mirándole los ojos después de muchísimo tiempo, consigue brindarle a su perpetrador, a su victimario, es lo que él mismo dice, lo sostuvo y lo sostiene en pie. Él lo pone en subtítulo allí, Sobrevivir a una infancia rota. Recomiendo el texto, es de verdad imperdible. El elenco de capítulos dan cuenta por sí solos de la riqueza y la valía de la propuesta, y uno de ellos, central, donde hay detalles que son muy lacerantes, lo denomina descenso a los infiernos, por ejemplo, ¿no? Descenso a los infiernos, para dar cuenta de lo que ha vivido en carne propia. Él ha conseguido sobrevivir, y es un sobreviviente de los muchos que, gracias a Dios, me atrevo a decir,
y en razón de su valentía y de su resiliencia han logrado expresar y transmitir lo que les ha sucedido y lo que les sigue sucediendo, por aquello de que nunca prescribe. Daniel Pitet, ya comprometido con la Iglesia Católica desde muy joven, y aún a pesar de todo lo que vivió, también desde muy pequeño, su perpetrador se encargó además de abusar a muchísimos otros chicos de los años 60 y 70 en la Suiza francesa y en otros sectores de la Europa central. En el año 2016 visita en la Ciudad del Vaticano, se encuentra con Francisco por otro motivo, forma parte de una comitiva, él lo cuenta en la introducción, que transmite o le comenta, le cuenta a Francisco en cuestiones de compromiso social en el ámbito donde se mueven, y en ese mano a mano, en un instante, ¿no?, en una suerte de saludo con Francisco, consigue decirle que él es víctima o sobreviviente de un abuso, o mejor, de cientos de abusos de un clérigo. Francisco queda muy conmovido en ese instante, le pide que le envíe el texto que está preparando, que escriba, y en todo caso, si está escribiéndolo, que lo traduzca al italiano, se anime a hacerlo traducir, se lo envíe, que él le va a prologar el texto. El prólogo de Francisco es diríamos, un texto programático, a mi juicio, está firmado el 6 de diciembre de 2016, por cierto, entonces unos meses antes de que se publique la obra, que se ha traducido a muchos idiomas, y a mi juicio, y por eso volví sobre él, más allá de que resulta más desconocido, precisamente por el género y también por el lugar donde está, los canales por los que llega al público en general es de otro tipo, que no la página del Vaticano oficial, donde están los demás textos o los demás discursos y cartas de Francisco más conocidas. Lo elegí precisamente por eso, porque resulta un poquito más, o puede pasar un poquito más inadvertido, y segundo, porque hay muchas de las afirmaciones en esas 600 palabras, es muy breve, que dan cuenta de lo que Francisco ha venido diciendo hasta entonces y lo que lo animará también a decir en adelante. Por otra parte, no solo a decir, sino también a hacer. Y en tal caso, me parece también interesante aquí, en este instante, junto a ustedes, recogerlo, junto a ellos, algunas apreciaciones a propósito de las afirmaciones. Por eso lo he puesto allí, Francisco en pocas palabras, ¿no? ¿Qué da a entender Francisco, qué dice explícitamente en ese prólogo? Que el dolor y la biografía como tal, todo lo que relata Daniel Pitet, lo ha impactado y mucho, y lo impacta el sufrimiento de Daniel. Lo dice en esos términos, literales, me ha impactado mucho, lo ha conmovido, no es para menos, me dirán, bueno, obvio, si no lo conmueven historias de esta naturaleza y basta leer el texto para meterse en la situación, incluirse en ella, y no puede uno quedar como un espectador ajeno. Pero el propio obispo de Roma lo dice de manera contundente, clara, sin ambajes, y en ese sentido reitera un posicionamiento que de alguna manera había expresado ya desde el inicio mismo de su pontificado, y lo habrá de reiterar y con más fuerza aún después del 2016. Es por eso que, insisto, creo que es un texto realmente programático. Un posicionamiento que no parece para nada secundario o, llamémosle así, superficial. Se trata de el desde dónde teologal, diría en mi caso, el desde dónde, el punto de partida y desde el cual, la perspectiva formal desde la cual se aborda este asunto tan complejo en sí, ¿no? Desde el lugar mismo del sufrimiento humano, de las personas, de las biografías que han vivido estos asuntos. En tal caso, claramente aparece la empatía de Francisco, que no solo la expresa, sino que la va a demandar o conminar para toda la comunidad cristiana católica a lo largo y lo ancho del mundo. Se refiere a estos abusos, que son efectivamente la razón de
semejante dolor, de semejante laceración, de semejante herida o heridas, como daños espantosos. Son un espanto, son un horror. El horror que cualquiera de nosotros, en todo caso, podrá barruntar, o en el mejor de los casos, apenas si asomarse o asomarnos, ¿no? Daños que efectivamente, por la hondura, además por lo remoto y lo próximo a la vez de los mismos, resulta de hecho muy difícil de desentrañar y de comprender, sino desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de la más profunda empatía. Daños espantosos, daños horrendos. Y para reafirmar o refrendar la potencia de las expresiones, señala justamente lo que insinuó al comienzo, que somos conscientes, y lo sabemos además porque las estadísticas lo refrendan, que estos graves delitos han provocado la muerte de no pocas personas, gente que decidió quitarse la vida por ello. Y esas muertes, lo dice el propio Francisco en esa especie de prólogo programático que digo, pesan en su conciencia, pesan en su corazón y pesan en la conciencia y en el corazón, o deberían pesar en la conciencia y en el corazón eclesial. No son muertes estadísticas, no son solo, bueno, otras más, ninguna lo es. Estas tienen un peso específico peculiar, muy hondo también, en su corazón y en su conciencia. Y por eso, ¿acaso la mejor manera de reaccionar sea poniendo en juego, ofreciendo, donando, dando de sí los mejores sentimientos? Todo aquel que quisiera, de alguna manera, abrazar el dolor ajeno, el dolor de quien vive estas heridas, se podrá, en todo caso, sentir en alguna medida acompañado, en alguna medida comprendido, si le entregamos justamente los mejores sentimientos que anidan el corazón humano, el amor y el dolor por ello. No deja de expresar, y esto es muy llamativo también, por supuesto creo que a todos, el solo título de la obra nos sacude, al menos creo que es muy conmovedor, estimo no equivocarme, podemos en algún sentido hasta coincidir en esto, la admiración por la misericordia que sobrevive al dolor y en todo caso lo ayuda a él, al propio Daniel y a todos aquellos que lo conocemos, o en todo caso que nos encontramos con su biografía, como la de él con tantos otros, que nos ayuda a sobrevivir, a creer que es posible, inclusive lo imposible, el perdón extremo ante semejantes atrocidades. En una entrevista publicada en Religión Digital, el propio Daniel, pocos meses después de la presentación del libro en España, comenta que en una ocasión, en una de las presentaciones, alguien se paró en el público y le decía que no le creía, que era imposible lo que estaba postulando, y lo que comenta en el último capítulo de la obra, del libro. Y él comenta una anécdota que es muy interesante. Él dice que ante una, digamos así, reacción así, un testimonio muy potente en el mismo público fue el de una madre que se levantó y contó que vio morir a sus hijos acribillados y fue capaz de perdonar a aquel que efectivamente lo perpetró. Y esa narración, análoga a la suya, por supuesto distinta en otro contexto y tratándose de una madre por sus hijos, fue suficiente prueba de la posibilidad, más allá de la inmensa dificultad que implica, y hasta casi, como más de uno de nosotros lo creemos en algún sentido, imposibilidad, la posibilidad de la misericordia. Francisco se admira por ello y valora inmensamente no solo la capacidad de narración y la posibilidad de hablar, sino también de perdonar, ¿no? Le agradece la valentía
a él y en él a todos aquellos que han conseguido o que no solo lo desean, sino que pueden hablar, porque lo sabemos todos. Hablar de estas cosas vividas en carne propia es inmensamente difícil. En algunos casos resulta imposible, por lo que implican, por las implicancias de semejante dolor. Y por eso la gratitud por lo que supone para quienes escuchamos, para quienes nos encontramos con relatos de esta naturaleza, y porque efectivamente no solo nos sensibiliza, sino que nos compromete aún más para no solo visibilizar el asunto, sino dar cuenta de lo que implican los cambios a propósito de ello, ¿no? Esa gratitud es muy interesante, es explícita, y además reafirma la convicción de que lo que está sucediendo en el mundo entero, esta catarata de denuncias, esta valentía colectiva cada vez más notable y más plural, es motivo de gratitud para él. Lo que va de la mano de esto es lo que efectivamente sucede con las denuncias. Son gritos, son clamores que llegan al cielo, dirá en otra ocasión, en una de las oportunidades en que discurre en el año 2018. Son clamores que, recordando las palabras bíblicas del Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, clamores que Dios escucha, porque Él no es sordo, porque además, no lo dice aquí en el prólogo, claramente, como lo hizo ya en la historia de la salvación, se pone del lado de aquel que ha sufrido. Dios es, en ese sentido, parcial, ¿no? La parcialidad de Dios tiene que ver con la identificación y la opción por aquel que consigue hablar, demoliendo muros. Esta expresión, lo dice claramente, es literal la expresión muros de silencio, olvidé aquí respetuosamente y responsablemente las comillas, muros de silencio, también logra expresarlo, echan luz en el costado más sombrío de la Iglesia Católica. Estos gritos son no solo ensordecedores, sino efectivos. Desarticulan, desmoronan y a la vez implosionan, ni más ni menos que eso, muros de silencio, muros de sombras. Estamos en estas expresiones en un aspecto que me voy a referir hacia el final, determinante en el asunto del que nos ocupa, tiene que ver claramente con el aspecto sistémico de la problemática. Los encubrimientos, las redes de silencio y de indiferencia que han posibilitado también todos estos episodios. Hacia el final de este prólogo, que como ven tiene muchísimo contenido a pesar de ser tan breve, utiliza una expresión que es muy potente, que recupera otras que ha tenido antes y a las que volverá también en otras ocasiones. Es una absoluta monstruosidad. Con lo cual, si el concepto, si el sustantivo lo personificamos, a quienes se está refiriendo, a sus victimarios, bueno, lo hace en términos de monstruos. O sea, el horror, aquel de que hablábamos hace un rato, el dolor provocado de manera deliberada, tiene que ver con esta expresión. Absoluta, sin tenor ni posibilidad ninguna para la duda, el espacio para quizás sea algo relativamente importante, ¿no? Es una absoluta monstruosidad de traidores, esa es la expresión que utiliza muy, muy, pero muy dura, a los que han recibido una misión que tiene nada que ver, es absolutamente incompatible con lo que está sucediendo. En tal caso, la referencia a lo que se ha dado en llamar tolerancia cero, ya instalado por Benedicto XVI y luego asumido por él, tiene que ver con esto, con una certeza convencida, más allá de que la razón de la convicción pueda ser o no
la propia convicción, la necesidad, eso lo podremos discutir, es que efectivamente son traidores. Hay una distorsión delictiva que toca la esencia misma de la razón de ser de la misión encomendada. Es, en ese sentido, muy honda la referencia al alcance y a las implicancias de semejantes episodios y decisiones. Y por cierto, lo que todo el mundo ya creo que estamos muy recontra convencidos, perdón, la expresión es muy académica, recontra convencidos, la necesidad de cuidar y proteger a los más débiles e indefensos. El cuidado, la protección, el compromiso, el estar cerca, el jugarse, el estar procurando la atención inmediata y originaria para quienes, en definitiva, en una relación completamente asimétrica, como es la que se establece entre el victimario y el sobreviviente, el victimario y quien padece los abusos, es clarísima, ¿no? Aquí está la opción. En adelante, y por supuesto debió serlo, lo que no sucedió. Y, en algún sentido, muy de la mano de lo que efectivamente decíamos hace un instante, la severidad extrema para perpetradores y protectores. Aquí utiliza esa expresión a quienes han protegido, a quienes efectivamente llevaron a cabo estos delitos, a quienes comisionaron estos delitos. Protectores que en definitiva son, ni más ni menos, quienes encubrieron, quienes dilataron las investigaciones, quienes las desviaron, todo lo que se les ocurra a propósito de la expresión protectores. Una afirmación en este prólogo que cobra cada vez más relevancia a medida que van pasando los años, y que si bien está presente ya en 2015 y en 2014, en la intención indiscutible de la creación de aquella comisión en la Curia Vaticana, la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, a cargo del obispo de Boston, ni más ni menos, ¿no? Recuerden los hechos de 2001, que fueron los que desencadenaron a nivel mundial una catarata, un tsunami imparable de notas periodísticas y de investigaciones, a cargo de grupos también de la prensa y demás, de otras áreas, y sobre todo del ámbito científico, que dan cuenta de efectivamente lo que supone el abuso como tal, ¿no? La perpetración de los mismos, la comisión de estos delitos y las redes que los facilitan. Bien, esto a propósito de ese texto de 2016. Fines de 2016, la publicación de Daniel Pitete de 2017, en realidad una publicación que, para quienes tuvimos la oportunidad de conocerla, de leerlas con atención y demás, y por las repercusiones que tuvo, ha llegado a un público muy amplio y ha conseguido, más allá o más acá de las adhesiones, también despertar la sensibilidad y el aprecio y el compromiso de muchos a lo largo y lo ancho del mundo. ¿Qué hay más? ¿Qué hay en ese año 2016? Justamente a días de aquel prólogo firmado en diciembre. Una carta a los obispos en la fiesta de los Santos Inocentes. La debemos recordar, una fiesta en Argentina todavía arraigada al menos para el saludo, ¿no? Feliz Día del Inocente y alguna bromita a propósito de ello. Recordamos el episodio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, él retoma esa narración muy conocida y dice sentir la necesidad de escribirle a cada obispo en el mundo. Y lo llamativo es que, justamente a propósito de esa fiesta, un hecho en algún sentido extraordinario o inusual, se detiene especialmente en el asunto de los abusos sexuales de menores perpetrados por clérigos. No parece casual, ¿no? Aquel impacto y aquello que escribe con ocasión del libro de Daniel y esta cercanía cronológica de esta carta, que ya digo, como él lo dice casi, confesión de parte, relevo de pruebas, necesita escribir. Es como que siente dentro esa inquietud, esa preocupación y ese deseo de llegar a cada uno de los obispos a lo largo y lo ancho del mundo. Y lo que hace es releer el episodio de Mateo 2:18 desde una perspectiva que, por supuesto, es ajena a aquel texto.
está haciendo un análisis histórico crítico del texto, sí en todo caso una suerte de apropiación histórico-cultural, si cabe la expresión institucional, de un asunto que hoy atraviesa y recorre las venas de la institución en todas partes. Se refiere ni más ni menos a los gemidos de las madres que lloran por sus hijos. Y justamente lo que él rescata es que hoy, en esa suerte de actualización del texto, hay nuevos Herodes. De algún modo personaliza aquella figura emblemática, ¿no?, del poder romano en los perpetradores. Y los llama fagocitadores, o fagocitan, dice, esta es la expresión literal de la carta, fagocitan la inocencia de nuestros niños. Recuerden el subtítulo de Daniel Pitet, sobrevivir a una infancia rota. Bueno, él se había referido, perdón, en el año 2015, una muy conocida entrevista a un medio, si no recuerdo mal, mexicano, ahora estoy un poquito impreciso con el asunto, si no es mexicano, es español, a los abusadores como antropófagos, una expresión muy potente que a la misma periodista la deja choqueada, lo comenta ella, lo confiesa después en otra entrevista que le hacen a ella, y ya digo, en esta breve carta a los obispos de finales del año 2016 lo refieren esos términos, fagocitan la inocencia de nuestros niños. Un pecado, aquí ya incorpora naturalmente la categoría teológica pecado, por mucho que hoy diga poco o relativamente poco al mundo en general, un pecado que avergüenza, que es destructor de la dignidad personal. El tema de la vergüenza, lo vergonzante y vergonzoso de estos episodios, de estos delitos, es una suerte de expresión reiterada por Francisco y por supuesto nunca será suficiente que lo reitere, pero de hecho lo hace. El título de una de las últimas publicaciones de la Universidad Alberto Hurtado, si no recuerdo mal, justamente a propósito de esto, un compilado de artículos, celebro, realmente creo que todos celebramos la iniciativa de muchos en el mundo entero, también en Chile, de abordar todas estas problemáticas. En ese caso, la publicación lo hace desde distintos ángulos por distintos autores, ¿no? Autoras también. Vergüenza, el título. Bueno, él lo dice, un pecado que avergüenza, que destruye, ¿no? Por supuesto, infancia rota, otra vez, la dignidad personal. Y aquí aparece, fíjense, perdón, lo que llamo, lo voy a retomar al final, la multidimensionalidad de esta problemática. También lo presumimos, lo percibimos, y basta con asomarse un poquito al asunto para advertirlo. No es, llamémosle así, ninguna genialidad, pero bueno, lo está planteando. Por lo sucedido, o sea, por los hechos, el pecado de omisión, de asistencia a aquellos que efectivamente fueron víctimas, o en todo caso vivieron en carne propia estos delitos aberrantes, el pecado de ocultar y negar, y el pecado del abuso de poder. Bueno, claramente están de algún modo en el elenco, en muchos aspectos, intrínsecamente vinculados entre sí. Abordar uno solo de ellos, sin los demás, sería justamente una omisión pecaminosa, ¿no? Y por supuesto, mirarlos integralmente en esta perspectiva resulta al menos una aproximación a una manera muy saludable de comprender y de trabajar por el asunto, ¿no? Pecado de omisión, de asistencia, el pecado de ocultamiento y negación, y el abuso de poder. Algo que se instala, sobre todo en el año 2018, por mucho que ya se venía insinuando antes en su discurso o en sus referencias al asunto, esto que también conocen, o muy probablemente recuerden, porque se lo dirige o se lo dice al pueblo de Dios en Chile, en la Carta 2018, se trata de pecados, y en todo caso de abusos, que tienen que ver con la conciencia de las personas, un abuso sexual que es también siempre abuso de poder, ¿no? Aunque no lo diga en esos términos, de hecho, cabe plantearlo en esas categorías. Y lo refiere en esa carta, ya digo, de fines de diciembre de 2016, en esos términos. Son atrocidades. O sea, no ahorra, fíjense, no ahorra expresiones contundentes para
para, en todo caso, de una vez por todas, abrir los ojos, abrir la mente, abrir el corazón, abrir la piel, lo que quieran, pero abrir a estos asuntos. Atrocidades que no pueden volver a suceder, no deberían volver a suceder. Ha sucedido mucho, sabemos de cuánto pasado. Bien, en ese mismo año 2016, voy acotando la presentación porque en todo caso para las idas y vueltas de preguntas, si es que surgen algunas, me puedo referir más especialmente al caso chileno en 2018, que ustedes seguramente más conocen y además lo han vivido en carne propia. La carta del año 2016, que es una carta claramente disciplinar, que está en el ambiente, en el clímax, digamos, de aquel prólogo posterior y de ese breve texto que les envía a los obispos que acabo de referir. La así llamada motu proprio, como una madre amorosa, es de mediados de junio de 2016. ¿Por qué es interesante ese texto? Por mucho que tiene ya un corte, un perfil, digamos, un género literario distinto de los que acabamos de mencionar. Aquel un prólogo, esto una carta, llamémosle, surgía de la necesidad interior, una necesidad espiritual, si cabe la expresión. Bueno, aquí hay un texto que apunta claramente a revisar la codificación canónica en relación a estos asuntos. Y se amplía aquí el concepto, muy importante, es un paso de maduración, dirán ciertamente, y con razón, demasiado tardío. Bueno, puede ser. En cualquier caso ha llegado, y llega al menos para quedarse, la amplificación de las llamadas causas graves para determinar la remoción del oficio clerical. ¿Cuál es la particularidad o peculiaridad de esta amplificación del concepto? Esto que ustedes ven allí, la negligencia de los obispos en el ejercicio de su oficio. Un asunto que es claramente explicativo, o en todo caso que interpreta o que ayuda como horizonte de comprensión para interpretar lo que ha pasado de manera lacerante, como digo, a nivel mundial, pero que no había sido recogido ni codificado como tal en la legislación de 1983. Y, por supuesto, en las diversas expresiones posteriores a ella. Este asunto cobra mucha relevancia, naturalmente, a la luz de lo que viene pasando en estos últimos años, ¿no? El resultado, llamémosle así, de maduración lenta, pero bueno, pero segura en algún sentido, si cabe la expresión, tomando una vieja expresión en alemán, langsame aber sicher, lenta pero segura, de la madurez con la que se abordan estos asuntos, al menos desde el punto de vista institucional. En esa carta, llamada como una madre amorosa, muy probablemente, lo dice Zollner, Hans Zollner, un nombre que lo dejo aquí entre nosotros para referir porque es insoslayable, es un jesuita que trabaja desde hace años en estos asuntos, es el referente de un proyecto y un programa internacional de protección contra el abuso de menores, y por supuesto, llamémosle así, el alma mater o la forma mentis de muchísimas iniciativas que desde Roma, desde la Curia Vaticana, se vienen poniendo en marcha o intentando poner en marcha para el mundo entero, para la Iglesia en el mundo entero. Él, a propósito de un artículo que escribe en el año 2019, sostiene que sabe de una entrevista que Francisco ha tenido con una víctima o con un sobreviviente, prefiero la expresión sobreviviente, confieso, porque dice, lo ha escuchado y queda impactado, se lo cuenta a Hans, le dice, me llegó muy hondo lo que me dijo. Dice, a Jesús, ni siquiera a Jesús lo abandonó su madre, pero a mí, mi madre, que es la Iglesia, le decía el sobreviviente, me abandonó, me ha abandonado. Hans Zollner recuerda que esto, lo sabemos, es una experiencia replicada en muchísimas biografías, sobre todo aquellas más sensibles precisamente a la dimensión profunda que cobra la institución y sobre todo la culpabilidad que implica la complicidad de una institución que mira para otro lado, me ha abandonado. Muy probablemente, dice Hans Zollner en ese artículo de 2019, ese relato, esa confesión de parte de aquel sobreviviente en el título de aquella carta. En cualquier caso, resulta
muy significativo, el eco de aquello, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré, las expresiones del propio Dios para con su pueblo. Bueno, el horror que implica el no amor, dice Zollner, es lo que han vivido, lo que viven las víctimas, los sobrevivientes. Respecto a la institución, que en algún sentido, en gran medida, en todos los sentidos, se identifica con aquellas personas a quienes le había confiado un asunto tan caro y tan delicado como es la asistencia y el acompañamiento de los menores. El horror del no amor, ¿no? Es el abandono, ¿no? El abandono. Es decirte, no me importás, no sos nadie para mí. Bueno, en tal caso, la invitación en el título de la carta, que resulta en todo caso, llamémosle disciplinar, es muy también conmovedor. Es una llamada a la conversión, al cambio de una institución que se ha comportado abandónica, ¿no? Que ha olvidado lo más importante, lo esencial, que es el amor a sus hijas e hijos, ¿no? Y por eso, en una suerte de conferencia que ofrece en el año 2017, ya con un plenum, o en la presencia de un plenum, de un plenario de la Comisión precisamente de Pontificia para la Protección de los Menores, esta que él mismo ha creado en el año 2014, con la presidencia, como les contaba, de O'Malley, el obispo de Boston, les dice otra vez qué importante lo que están haciendo, o lo que están intentando implementar en todo el mundo, escuchar las historias de las víctimas. Dice él, yo he tenido, en ese discurso, retoma como una madre amorosa, por eso lo cité acá, retoma como una madre amorosa, y les dice, tenemos que escuchar a las víctimas. He tenido el privilegio de escuchar a las víctimas. Ustedes que son chilenas y chilenos, saben lo que eso significa, inclusive, en razón de lo que ha pasado justamente en Chile, párrafo aparte, para este 2018. Ese llamado lo propone porque lo vive, dice, en carne propia, escuchado, he tenido el privilegio, como digo, dice Francisco, de escucharlos, de sentir con ellos y de, en algún sentido, involucrarme solo. Es posible involucrarse de esa manera si escuchamos con el corazón abierto los relatos y las biografías, ¿no? De las cuales tenemos mucho que aprender. Son expresiones literales de él, mucho que aprender. En tal sentido, se trataría, lo va a decir en el último de los discursos que considero en esa contribución que les comentaba, que es parte de esta exposición, en el año 2018, a finales de 2018, aquí está el asunto fundamental, una mística de ojos abiertos, sin citarlo a Metz, Juan Bautista Metz, un gran teólogo alemán del siglo XX, ha muerto hace muy poquito, y de oídos abiertos, la mística de ojos abiertos para mirar a donde hay que mirar, para poner el alma y el corazón, la piel, el cuerpo, donde hay que ponerlo, lo dirá en ese discurso de manera muy contundente, porque hemos estado en otra parte, dice, no estuvimos donde teníamos que estar. Bueno, escuchar precisamente las historias es la manera, al menos inicial, primaria de lo que decía al principio de aquel prólogo, empatizar, ¿no?, con aquel que vive estos tremendos horrores, ¿no? Bien, para cerrar, a modo de bisagra, dejo para el diálogo, en todo caso, algunas consideraciones respecto de 2018, que es particularmente las cartas a los obispos de Chile. Son dos cartas, una muy breve, de abril, y otra un poquito más extensa, fruto del encuentro que ha tenido con todo el episcopado chileno en mayo de 2018. Las dos solo se comprenden en el marco, diríamos, amplio o en todo caso el contexto clarísimo de la visita pastoral del año 2018, seguramente ustedes no la han olvidado, porque precisamente allí, en enero de 2018, tuvo lugar, acaso la frase más desafortunada de Francisco a lo largo de estos años. Yo, me hago cargo de lo que digo, creo que será, salvo que vuelva a cometer un error semejante, la más desafortunada de su pontificado,
en razón de esa pregunta, llamémosle periodística, al paso, informal, en Iquique, en razón de las acusaciones y las sospechas sobre encubrimiento del obispo Barros, y esa respuesta de es una calumnia, es pura calumnia. Bueno, de eso él se arrepiente explícitamente, pide perdón en esa segunda carta, como les digo, y luego la carta al pueblo de Dios, que amplifica, digamos así, el destinatario y por supuesto también los contenidos más o menos conectados con la carta al pueblo de Dios en Chile, que peregrina en Chile, para el mundo entero. Bien, ¿qué les muestro acá? A modo de conclusiones, algunas consideraciones que tocan de lleno, naturalmente también, las referencias a estas cartas. No se comprende tampoco lo que ha pasado, no solo en Chile, sino en buena parte del mundo, desde entonces, en razón de esas cartas y los procedimientos correspondientes, ¿no? Las solicitudes de renuncia, en todo caso la puesta a disposición de renuncia, la aceptación de renuncia de parte de más de uno de los obispos en el mundo entero, y por fin las determinaciones que han ido tomando los distintos episcopados, ¿no? Entre el chileno, el argentino, etc., ¿no? En todo caso, después si quieren les muestro lo que se ve hoy en pantalla en los portales de estos episcopados. Impensable antes de 2018, ¿no? O en todo caso, si no impensable, con otro matiz. Bueno, ¿qué consigo de alguna manera, llamémosle así, para estos años, colegir? Nada que sea tampoco genial, pero en todo caso que hace alusión a buena parte de lo que se lee en estas expresiones, que ya digo, tienen distintos, como habrán advertido, distintos perfiles, ¿no? Aquel prólogo, luego una carta nacida del sentimiento, de la inquietud, la carta más disciplinar, con el horizonte de esa suerte de impacto provocado por un relato, de una narración en biografía en primera persona, señalado por su colaborador inmediato en estos asuntos, o lo relativo a estos discursos con el plenum de la Comisión para la Protección de los Menores, etcétera, o estas cartas que acabo de mencionar al paso, que en todo caso, si quieren, volvemos sobre ellas en el diálogo. ¿Por qué una bisagra? Porque claramente se nota que Francisco ha debido aprender para enseñar sobre estos asuntos. Y ustedes miran, bueno, sí, todos enseñamos aprendiendo, aprendemos enseñando. Pero los obispos de Roma, ordinariamente, inclusive recuerdo muy bien su visita del entonces obispo de Roma, Juan Pablo II, a la Argentina en 1987, que también visitó el país, el querido país chileno en el cual ustedes están en este momento, y son oriundos de allí, me imagino, si no todos, la mayoría de ustedes. Bueno, como maestro de la fe. El magisterio es de algún modo una especie de ADN, una marca registrada de estos referentes institucionales. Bueno, ¿qué ha debido mostrarse, o en todo caso, cómo han sucedido a partir de los hechos, claramente en lo que acabo de referir brevemente con lo del obispo Barros y demás, un aprendizaje en la enseñanza? Y esto, claro, se vale de investigaciones que hoy son, no digo moneda corriente, pero sí un insumo insoslayable en el análisis de estos hechos. Investigaciones a las cuales él hace referencia, por ejemplo, en el año 2017, acá lo menciono al paso, no quise entrar en cada uno de los textos de estos 3 años para no abrumar, con ocasión de un discurso en un encuentro mundial a propósito de lo que sucede en las redes sociales. Y él ahí hace una referencia explícita a la importancia de las investigaciones sobre lo que está sucediendo, no solo en el mundo de lo que llamamos la virtualidad o las redes sociales, etcétera, sino también en el mundo en general vinculado a los niños, a las infancias, niños y niñas. Bueno, exhaustivas investigaciones que seguramente, más o menos, en algún sentido más, en algún sentido menos, habrán llegado a sus manos. Hoy, sabemos, y hay que celebrarlo, es en algún sentido inabarcable también la cantidad de exposiciones, de investigaciones, de trabajos exhaustivos que se están ofreciendo a propósito de esto, ¿no? En distintas partes del mundo, Estados Unidos, Australia, Alemania, etcétera, ¿no? Por mencionar algunos muy conocidos de estos últimos años. En la escucha perseverante y amorosa, lo que decíamos hace un ratito, y escucha que es una escucha no, viste, para, bueno, pasar el tiempo, o en todo caso porque, bueno, queda bien,
es la escucha que incluye y se incluye en el relato, ¿no? Y en la vida del otro, ¿no? Haciendo lo propio, apropiándola. Y desde los propios errores de juicio. Este asunto es no menor, tratándose de un referente de la magnitud del obispo de Roma, que él haya advertido en ese texto que les mencioné, esa carta de 2018 a los obispos de Chile, que pide perdón por las graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, estoy leyendo literalmente el texto, en las que incurrió en virtud de la falta de información veraz y equilibrada, hace pensar que, bueno, independientemente de los canales de organización, la comunicación interna de una institución que adolece mucho en ese sentido, bueno, de todavía optimizar, o en todo caso de espacios óptimos y efectivos de comunicación, así que ya no se puede, no hay espacio para no reconocerlo, ¿no? Y entonces la rectificación, cuando es debida, es también una manera de aprender y de enseñar, ¿no? Bien, una primera apreciación. La segunda, lo tienen allí. Gestos y palabras, ¿no? Que dan cuenta de algo que hoy parece bastante bastante elemental, pero que no lo fue. De hecho, no lo fue. Poner en el centro a las víctimas, sobrevivientes, a sus familiares, empatizando con todos ellos. Ponerlos en el centro, mostrar que Dios opta por ellos. Y entonces, quienes los referimos, o quienes decimos adherir a una institución que refiere a Dios, no puede sino hacer lo mismo, ¿no? Sino es una disfunción que distorsiona la esencia de la propia institución. Habiendo oídos, abriendo el corazón y caminando, o conminando a la iglesia a hacer lo mismo. Él lo ha intentado una y otra vez en estos años, ¿no? Por eso digo gestos y palabras. No alcanzan solo los discursos, y por supuesto los gestos presumimos sinceros, presumimos honestos, y en todo caso nacidos desde lo más profundo de la convicción personal, que procura ser institucional. Tercera consideración, la penúltima, y con esto voy cerrando. Se aproxima al aspecto sistémico, Francisco, ¿no? O dimensión estructural del problema. Por aquello que ya he mencionado, las diversas apreciaciones que tienen que ver con la relevancia y las implicancias del asunto que exceden el estricto ámbito privado íntimo en donde suceden, sino que efectivamente se ven posibilitadas por todo lo que dijimos, redes de encubrimiento, etc., son una demostración de la conciencia en Francisco de que el asunto ya no se puede parcializar, no se puede abordar ni tampoco el análisis y la perspectiva de la problemática en términos institucionales no se puede abordar sino desde esta consideración, ¿no? Multicausal y además multifocal, ¿no? El foco puesto en diversas dimensiones. No obstante, aquí me parece, en todo caso lo puedo explicitar un poquito más si es que hay una pregunta, este es el aspecto todavía menos desarrollado en sus exposiciones. Y por último, tres aspectos así muy, muy claramente imbricados entre sí, algo que no aparece sin más en las expresiones que yo les detallé, las de 2016, 2017 y sí claramente en 2018, sobre todo en la Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile, y también, por supuesto, en la Carta a los Obispos, y en la Carta al Pueblo de Dios es muy claro, ni hablar en las de 2018, en la de esa última consideración o discurso de diciembre de 2018, el diagnóstico que él ofrece como una causa decisiva para que esto haya tenido caldo de cultivo, que es el clericalismo. Esto no es ninguna novedad, estrictamente hablando, en el análisis que se está efectuando en diversas partes del mundo y de distintas áreas del conocimiento, saber, pero es muy interesante que él sintonice con ese diagnóstico. Él lo expresa claramente, el clericalismo es una razón determinante para entender o para, llamémosle así, explicar
lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en todas estas décadas. A la vez, en todo caso me refiero un poquito más a ello dentro de un ratito, la multidimensionalidad del mal de los abusos. A propósito de ello viene muy bien el último discurso 2018, esto que les mencionaba, abuso de poder, de conciencia, abuso sexual. No se toca solo el cuerpo de las personas, no se agrede ni se avasalla el cuerpo de las personas, se avasalla toda ella, y entonces ingresando a estos terrenos que son absolutamente deleznables, el abuso de poder y el abuso de conciencia. Y un asunto que está apareciendo cada vez con más fuerza, ya apareció en la carta de 2018, en ambas cartas, al pueblo de Dios en Chile y la carta al pueblo de Dios en general, en el mundo entero, el asunto teológico del pueblo ungido de Dios. Dios ha ungido a su pueblo, no solo a algunos. Está muy de la mano con lo del clericalismo, ¿no? Todo el pueblo de Dios es carismático, en todo caso es destinatario, en todo caso recibe el carisma, la fuerza del Espíritu. Todo el pueblo está impregnado de Dios, y en tal sentido no hay unos sobre otros, ¿no? Y por otra parte, no hay cómo no reconocer la valía, la dimensión, el alcance, las implicancias de semejante unción, ¿no? Una unción espiritual que efectivamente demanda reconocerla, porque de lo contrario estamos hiriendo a Dios mismo. Dios está impregnando la vida del bautizado, de la bautizada, y entonces el avasallamiento a la dignidad personal es un avasallamiento, a Dios mismo. Bien, para cerrar, una expresión que efectivamente está en una de las conferencias, en el último discurso del año 2018, es el discurso navideño a la Curia Romana, no lo había precisado. Me parece muy interesante: la fortaleza de cualquier institución no reside en la perfección de los hombres que la forman, sino en su voluntad de purificarse continuamente, ¿no? En su habilidad para reconocer humildemente errores y corregirlos, en su capacidad para levantarse de las caídas. Buena parte de eso es, en definitiva, el intento del propio Francisco, de quienes, de una u otra manera, procuramos, bueno, no solo interesarnos por estos asuntos, sino comprometernos con ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mingo, por una exposición tan profunda y tan honesta. Vamos a dar paso entonces y también le doy las gracias por ajustarse exactamente al tiempo. Vamos a dar paso entonces a las preguntas. Tenemos unos 30 minutos y, como ya les dije, pueden o bien levantar la mano en el botón de levantar la mano aquí a la derecha en Zoom, o escribir algo en el chat si no le resulta posible intervenir con el micrófono. ¿Nadie se anima a hacer algún comentario o alguna pregunta al profesor Mingo? Hay manos arriba. Tanto Mauricio como Marcelo veo algunas manitos levantadas. Es que están levantando la mano. Sí, perdón, lo tenía yo mal configurado, tienes razón. Sí, disculpe. Mauricio, adelante, y después va Marcelo. Bueno, gracias, Alejandro, nuevamente. Yo quisiera, en el fondo, apelar más bien a una reflexión personal desde tu mirada, desde tu acercamiento a la temática, porque, y a propósito también de las citadas cartas a las cuales te aludías dentro de tu presentación, a mí me llamó mucho la atención cuando se hicieron públicas, digamos, las cartas. Bueno, eran públicas por su naturaleza, pero cuando se conocieron, me refiero, me llamó mucho la atención de que yo, como clérigo, la resentí y la sentí, digamos, muy profundamente,
respecto a lo que la carta nos interpelaba, etc. Pero me llamó la atención de parte del laicado, y sobre todo el laicado que es más comprometido con la vida de la Iglesia, porque ciertamente hay que hacer distinciones, ¿no?, del laicado, ¿no? Hay un laicado que es más expectante, algunos son, bueno, no vamos a entrar en esa temática ahora, pero me llamó la atención del laicado comprometido con la Iglesia, una especie eh, de sentimiento particular respecto a esta decisión del Papa de enviar estos documentos. Varios laicos me hicieron notar su especie de sentimiento de particular dureza del Papa con el episcopado chileno, que no tuvo con otros episcopados en donde la situación de los abusos fue infinitamente mayor. Cada abuso en sí mismo es un drama, ciertamente, y no quiero entrar aquí, digamos, a decir que unos son más relevantes que otros, pero ciertamente hubieron iglesias particulares en donde la situación fue infinitamente más dramática que la situación chilena. No sé, pienso en Estados Unidos, en Australia, en Irlanda, por nombrar alguna. Y sin embargo, la reacción del Papa, si bien fue aguda y dura, según, digamos, sea el caso, pero digamos, la idea que a mí me hicieron sentir, que a mí personalmente no me pasó, pero por eso digo que es interesante que viniera del laicado, de sentir esta especie como de que el Papa fue duro con nosotros, mucho más que con otras iglesias particulares, en donde la situación de los abusos fue infinitamente más dramática en términos de impacto, de número de víctimas, etc. Entonces, fue una pregunta que a mí siempre digamos, me quedó dando vuelta. Te insisto que antes de que se me manifestara, a mí no se me había ocurrido, no había hecho ese. Y quisiera, en esta oportunidad, digamos, que estamos conversando este tema, como socializarla desde tu percepción, desde tu acercamiento a la temática, desde tu estudio, ¿qué nos pudieses decir de eso? Bueno, Mauricio, excelente tu pregunta, y más tratándose de alguien que vive en carne propia también la iglesia chilena, o la iglesia en Chile, o en las comunidades chilenas. No soy un amigo de Francisco, ni el circuito de gente tan cercano, tan próxima a él, me harían las veces de intérpretes de Francisco para saber por qué sí unos y por qué no otros, ¿no? Pero es notable, eso que dices es muy cierto, la constatación es un hecho, las dos cartas al episcopado chileno, la reunión en Roma en el mes de abril de 2018, y luego, por supuesto, la carta a todo el pueblo de Dios en Chile, son en algún sentido inéditas, y además, de hecho, desde el punto de vista objetivo, factual, no se repitió de esta manera con otros episcopados. Aún con, llamémosle así, multiplicidad de víctimas, de sobrevivientes, de relatos, los mencionaste, Irlanda, Estados Unidos, ni hablar, ¿no? Al episcopado norteamericano no se refirió ni lo reunió de esa manera, ¿no? Ha tenido otros momentos, hubo un intento de participar de parte de él de un retiro espiritual del episcopado norteamericano en su momento. Yo creo, pero es una opinión, también tómenla como alguien que lee el asunto en perspectiva, hoy cada vez con un poquito más de perspectiva, pero siempre con la limitación y les aseguro que si tuviera la oportunidad de estar con Francisco, se lo preguntaría. ¿Por qué semejante cantidad de reacciones? Creo que tienen que ver con su propio error. La vergüenza que le debe haber provocado, y lo digo en términos hipotéticos, porque ya digo, hay que estar preguntándoselo a él en todo caso, ¿no? Las declaraciones aquellas de Iquique, o del aeropuerto en Iquique, de enero de 2018, fueron tan conmovedoras, tan lacerantes incluso para mucha gente. Se lo dicen de inmediato, eso ahí sí tengo información de primera mano. No había salido del aeropuerto que ya le estaban diciendo desde México, desde Estados Unidos, desde Francia, que lo que acababa de decir era una barbaridad. Dicho en términos, llamémosle así, de algún modo poco académicos.
semejante dolor provocado por él mismo, ya no por lo que estaba sucediendo y lo que está sucediendo en términos mundiales, me parece que explica también la necesidad de que, bueno, así como él reconoce su parte, de que emblemáticamente, paradigmáticamente, los episcopados tomen conciencia de lo que están haciendo, porque inclusive errores de juicio de esa naturaleza están tramados también precisamente por la información que se brinda, por los vehículos y canales de comunicación, etcétera, etcétera. Creo, no sé si respondo a tu pregunta, Mauricio, pero solo semejante bomba, dicho de manera muy también, hasta casi mediática lo digo, semejante bomba hace pensar que el esfuerzo fue mostrar, no solo mostrar por galería, sino reconocer públicamente. Ahora, si eso vale la pena hacerlo con cada episcopado que efectivamente dé cuenta de semejantes atrocidades, en la dimensión o mayor todavía que en el episcopado chileno, pues entonces bienvenido sea, ¿no? Esa dureza creo que ciertamente para quienes la reciben, y uno mira al costado y dice, pero si hay tantos otros que están iguales o peores y sin embargo no la reciben, no será en algún sentido injusto, ¿no? Llamémosle injusto a esta suerte de comparación que siempre es odiosa. Bueno, solo eso me hace pensar. Por otra parte, porque tal vez, digamos, lo que él recibe después cuando, recuerden, ¿no? Viene Cicluna, viene su colaborador, vuelven con unas 2.300 folios, con declaraciones, bueno, claro, esa maraña, ¿no? de testimonios que, claro, contradicen por completo lo que él acababa de decir, bueno, pone al descubierto también lo que presumo ha intentado en la reacción con estos pasos, bueno, desarticular, ¿no? Pero sí, suscribo que el episcopado argentino no merecería otro tratamiento muy diverso, sobre todo si efectivamente, como está sucediendo muy poco a poco, hay cosas que se van sabiendo. Tal vez, solo para mencionar, los episodios en Mendoza, en el centro de hipoacúsicos, chicos y chicas en esas condiciones, con esas limitaciones, que habían sido abusados durante décadas. Bueno, allí, evidentemente, estamos hablando de un episodio que tal vez hasta en la envergadura y en los perfiles, en las características, desbordan por completo quizás algunos de los que han pasado en la misma iglesia chilena. Y no ha recibido el tratamiento, llamémosle duro, que recibió el episcopado chileno. Bueno, si va a tener tiempo para encontrarse con cada episcopado como lo hizo con Chile en 2018, no lo sé, pero es cierto que tal vez lo amerite, ¿no? Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Marcelo Correa. Adelante. Hola, buenas tardes, Alejandro. Muchas gracias por tu exposición. Compartiéndola, en general, lo que tú planteas, tengo una pregunta. Me parece que las afirmaciones que se hacen respecto de que estas personas, los abusadores, serían traidores, de alguna manera delincuentes, remite la causa a problemas personales de ellos, que obviamente eso hay de eso, pero no se explica que un porcentaje tan alto de miembros de la dirección de la iglesia, entendiéndolo así, sacerdotes, obispos, se habla de un 8% en los estudios en Australia, Estados Unidos y otros, en que nos encontramos que la gran mayoría de ellos
no repiten su acto, sino que lo han cometido una o dos o tres veces. Estos de actos de personas totalmente perturbadas que ya tienen un actuar abusivo, en lo sexual me refiero, constante, son menos. Los estudios muestran que son menos. Sin embargo, es muy alto el número de personas que han cometido estos abusos. No se explica solo por la causa personal. Debe haber otra causa. Lo que está diciendo el Papa con el tema del clericalismo, de una cultura del abuso, que lo define así claramente en la Carta de Chile, se tiene que entender también a la luz, pienso yo, de cuál es el criterio que se ha tenido en consideración para tratar estos temas. Porque no podemos pensar que todos los obispos chilenos son diligentes, no han cumplido con su deber. Obispos muy reconocidos aquí en Chile, no acusados de abuso ni nada, sino considerados preocupados de la cuestión social incluso, se han encontrado en sus diócesis con tremendos escándalos que ellos dicen desconocer o no haber creído, atendido, o si lo atendieron, tuvieron un punto en el que priorizaron, y que en muchos documentos de la Iglesia, no solo de ahora último, sino que los encontramos en el siglo pasado y a principios del siglo, y después del Vaticano II incluso, que hacen referencia al escándalo, evitar el escándalo, o sea, la institución por sobre las personas. Eso es algo muy grave porque es una distorsión enorme. Sobre todo una institución que se dedica a la salvación de Marcelo, las personas. Suscribo lo que dices, claro. Te agradezco mucho la intervención y lo suscribo de punta a punta. Por supuesto, abordar el problema, por eso decía, un asunto que todavía está en algún sentido asomándose en el discurso mismo de Francisco y en los gestos y expresiones, sean públicas, sean más referidas a ámbitos, en todo caso, más pequeños o más reducidos. No se puede circunscribir a lo estrictamente individual. Por supuesto, bajo ningún aspecto. Y este aspecto, si se quiere, sistémico, estructural, y la consideración de todo lo que ha interviene facilitando estos episodios, es una cuestión a trabajar y mucho en la institución como tal. Segundo, por supuesto, no se puede poner a todos en la misma bolsa, ni siquiera el episcopado chileno por completo. Al contrario, conozco a algunos en particular que son, personas honestas, que han vivido y viven su oficio y su ministerio, aún en el grado del episcopado, con un gran compromiso, que se han encontrado con situaciones que, también con una criteriología que tampoco la institución ha sido capaz o suficiente para brindar, en tanto y en cuanto al elegirlos y al disponerlos en un ministerio de semejante envergadura, les haya entregado. Y en tal sentido, aquí hay también todo un aspecto a trabajar, que es efectivamente cuáles son los criterios de abordaje de esta problemática. Desde el punto de vista institucional, claramente reducirlo a problemáticas individuales o a reacciones individuales de aquellos que tienen una determinada responsabilidad, y la responsabilidad individual de esos que tienen la responsabilidad es una mirada muy corta, todavía muy parcial, muy inmadura. En todo caso, la perspectiva es la de reconocimiento de una estructuralidad que demanda el abordaje desde factores que no están tenidos en cuenta. El clericalismo es un diagnóstico, de estructura vertebral, con consecuencias letales, demoledoras, naturalmente. No obstante, ¿qué significa esto? ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué es lo que lo ha favorecido como tal? ¿No?
Bueno, por ejemplo, la teología al uso en los institutos o casas de formación sacerdotal. ¿Cuánto ha contribuido y contribuye para que efectivamente eso suceda? Y en ese sentido, allí estamos los que tenemos responsabilidades en la elaboración de los programas, de las planificaciones, en las mallas curriculares, etc. Acá hay un punto muy neurálgico. La ordenación sacerdotal, yo soy clérigo, al final creo que no lo dije al principio y no sé si José lo mencionó, yo soy clérigo y recuerdo en mi ordenación sacerdotal en el año 1992, la homilía del arzobispo entonces en Córdoba, la he escuchado más de una vez, no solo por una cuestión de aprecio por el momento, sino porque dije, voy a volver ahí, ¿qué hay? ¿Qué teología hay? Bueno, hay una idealización del sacerdocio ministerial brutal, descomunal. En 1992, no estoy hablando del siglo XVI, del siglo XVII, 1992, cuando ya habían pasado muchas cosas en el mundo, inclusive en nuestro mundo más cercano. Bueno, nos decía, ustedes son ángeles, ángeles. Fíjense el docetismo, la negación de la humanidad en el discurso teológico de un ministro ordenado en el grado del episcopado, que no tiene bajo ningún aspecto, bajo mi consideración, visos de ser encubridor. Pero, claro, aquí hay un factor determinante de clericalismo que tiene que ver con el mensaje que se transmite en un momento clave de la vida. Clave, como es el de la ordenación sacerdotal, que no es casualidad. Y que explique, digo, por mencionar solo un aspecto de esto que llamamos muy bien, y Marcelo lo mencionas, que debe integrarse en el análisis más temprano que tarde, porque si no el diagnóstico también puede ser muy acertado, pero muy deficitario. El diagnóstico del clericalismo puede ser es acertado, a mi juicio, no cabe ninguna duda. Los estudios en los que mencioné, Australia, lo menciona también más de un investigador sobre este asunto, menciona a Carlos Ignaz, a quien tanto aprecio, que es un profesor cordobés en Chile, realmente lo aprecio mucho, también lo menciona, estudió detenidamente estos estudios, valga la redundancia, todos reconocen, más o menos, que hay un factor determinante. Ahora, coincidiendo en el análisis, en el diagnóstico, no es poco, porque errar el diagnóstico es errar, por cierto, la solución, también se puede estar errando, o en todo caso siendo deficitario, ¿no? Bien, solo por mencionar. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Sí, solo es decir, para concluir mi aporte, es que lo que tú señalas al final es lo que se ha estado trabajando últimamente aquí en Chile, específicamente hay en la Universidad Padre Hurtado, acaba de salir publicado un libro que se llama Una iglesia devorada por la propia sombra. Carlos Chicken estuvo en la presentación. La vi. Que es de un psicólogo que también tiene un posgrado en teología y hace justamente ese análisis y habla que esta idealización es fruto de un narcisismo, no solo de las personas, sino que de la estructura. Se ha idealizado a sí mismo a causa de sus propias debilidades internas y negaciones de sus imperfecciones como toda humanidad, como toda sociedad. Gracias, Marcelo, por el dato. Bueno. Lo tenía acá abierto, Una iglesia devorada por su propia sombra, exacto, de Camilo Barrionuevo. Fue hace una semana la presentación, el jueves de la semana pasada. Exacto. Disfruté muchísimo esa presentación, la recomiendo el texto, es imperdible, y en concreto tiene que ver con ese narcisismo institucional, lo dice muy bien Camilo, y fíjense, es una reviviscencia de una vieja herejía del siglo I, del final del siglo I, que ya Juan en el Evangelio está apologéticamente intentando confrontar. Por eso el resucitado que se aparece y que acá están mis manos, toquen, acá están ¿no? Toquen la hendidura de mis clavos, ese realismo corporal del resucitado inclusive, ya no solo del que compartió con sus íntimos, bueno, ese docetismo redivivo, que bueno, ha sido y es ciertamente causa muy severa de una problemática que llevó al ministerio ordenado a un lugar muy complejo, muy complicado, y a mi juicio realmente, ya digo, letal, ¿no? Letal.
Vale, muchas gracias. Tengo 2 manos más pedidas y bastante poco tiempo, entonces Sí, vamos a me tratar de imagino. ser Yo también voy a breves ser y... más breve. Yo también voy a ser más breve. Vale. Javier, adelante. Javier, estás en silencio. Está muteado. Ahí sí. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Voy a intentar ser breve. Quisiera hacer un comentario y una pregunta posteriormente. Primero, agradecer digamos, la franqueza brutal de la exposición, en el entendido también que estamos dialogando al interior de 2 universidades católicas, es decir, el ecosistema que rodea tu planteamiento del ecosistema, digamos, donde estas cosas en alguna medida tuvieron resorte. Entonces es difícil encontrar, asumiendo además que eres clérigo, lo dijiste al final, no es un dato baladí, es algo muy importante, al menos para mí. Agradecerte la brutal honestidad al mismo tiempo que la rigurosidad investigativa de tu trabajo, así que muchas gracias primero por eso. Lo otro que quería decir es que, bueno, se habló por ahí de la cultura del abuso, y en Chile, de alguna manera, estos abusos brutales de la Iglesia Católica se instalan dentro de una cultura del abuso más extendida y más generalizada, ¿no? Donde confluyen militares, donde confluyen empresarios, donde confluyen políticos, donde confluye todo el mundo abusa en Chile, ¿no? Y la iglesia parece no estar, digamos, invitada, no la dejaron fuera, digamos, de esta invitación del abuso generalizado. Entonces yo llamaría también a entender los abusos de la Iglesia Católica al interior de un problema estructural y sistémico de la sociedad chilena, que no es un brote, sino que es un lastre histórico en el cual se ha construido efectivamente una cultura del abuso muy aguda y muy profunda. Nosotros, claro, entendimos, como tú sabes bien, el caso Caradima como algo que nos golpeó muy fuerte, pero bueno, también el cura Christian Precht, digamos, que fue un sacerdote de los 80, que fue un héroe, que salvó un montón de gente trabajando por la Vicaría de la Solidaridad. Al final se sabe que también era un abusador. Entonces, bueno, la perplejidad frente a la iglesia que uno respeta, la iglesia, una suerte de iglesia heroica que en Chile estuvo y existió, nos golpea doblemente. Entonces, bueno, eso es un comentario. Y la pregunta es la siguiente, que tiene que ver con el perdón. Paul Ricoeur, por ejemplo, sostiene esta idea de que el perdón es antropológico. Paul Ricoeur es un protestante, ¿no? Sostiene que el perdón es antropológico y solamente se puede pedir perdón cara a cara. Es decir, solamente puede pedir perdón a aquel que cometió el abuso o el crimen y a aquel que lo sufrió, la víctima, ¿no? Entonces mi pregunta es si a tu juicio, ¿puede el Papa Francisco pedir perdón a nombre de crímenes que no cometió? En nombre de personas que no quieren pedir perdón, que no han pedido perdón ni quieren pedir perdón. Y al mismo tiempo intentando que de vuelta se perdone. Y entonces la institución se sane. No sé si me explico. El circuito, Paul Ricoeur le llama esto la distancia entre la altura y la tierra, digamos, ¿no? ¿Puede pedir perdón a alguien por crímenes que no cometió a nombre de personas que no quieren pedir perdón y imaginándose de manera casi delirante de que del otro lado van a perdonar, y entonces la institución encontró su ecología institucional y, bueno, estamos listos. Vuelta a página y se acabó. Excelente, Eso. Javier. Voy a tratar de ser breve porque realmente pusiste un dedo en la llaga maravilloso. En primer lugar, te agradezco el comentario. Lo que decís es cierto, la cultura del abuso, que no solo es sin duda una característica de lo que recién mencionabas de la sociedad en Chile, sino en todas las sociedades en general, también en la Argentina, no te quepa duda, los clubes, la policía, instituciones que uno de movida diría, en absoluto, se le ocurriría pensar que estas cosas pasan, la vida militar, etcétera. Bueno, es el marco adecuado para plantear esta problemática. Te agradezco la advertencia, o en todo caso el comentario, porque efectivamente lo tenemos. El caso chileno, hasta 2016, en el Ministerio Público se habían recibido 15.000 denuncias por delitos sexuales con menores al año. Y eso, por supuesto, que excede las barreras, los límites de la Iglesia Católica como tal. Y en ese sentido se comprende aún más que es un veneno, llamémosle así, cultural, ¿no? Y transcultural. Claro. En ese sentido, las instituciones, en tanto y en cuanto nos comprendemos en ellas y procuramos interpretar
el in situ cultural, nos comprendemos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y encontramos en todo caso mejores herramientas, insumos. Lo que decís del perdón es muy importante. Y ciertamente puede ser tan perverso como, o en todo caso, una cadena más de perversión, pretender que con eso está todo resuelto. Por otra parte, porque, bueno, resulta sencillo, en todo caso, pedir perdón por aquello que no hice. Valoro mucho el perdón de Francisco relativo a lo que recién mencionábamos, de cuando se equivoca él, sí, claro. Cuando, exactamente, pide perdón. Por eso es que digo, ahí hay un punto que claro, Francisco ya no pide perdón por otros de algo que él no hizo, sino por algo que él es el responsable. Pero bueno, en el otro sentido, ahí hay un texto de la Comisión Teológica Internacional del año 96, que es el que explica después todo el fenómeno del jubileo del año 2000 y el pedido de perdón de la Iglesia Católica. Quizás lo recuerden, de Juan Pablo II, allá en marzo del 2000. En Argentina replicamos el hecho, me tocó ser el redactor del texto de pedido de perdón de la Iglesia a propósito de... fue lo más lindo que me tocó hacer, sinceramente lo digo. No he hecho muchas grandes cosas, pero eso fue muy fuerte para mí, de coordinar esa comisión, por pecados que no cometí. No cometimos ninguno de los que estábamos en la comisión. Tiene que ver con esa suerte de reconocimiento corporativo, de personalidad representativa, de aquello que forma parte de un vínculo comunional muy hondo en la identidad eclesial y la experiencia de la fe. Lo cual no significa que con eso esté resuelto el asunto, ni mucho menos. Es más, es solo una suerte de clamor, diría humilde, de aceptación del pedido, y con la comprensión de que ni siquiera sea correspondido, porque tiene derecho realmente aquel que dice, bueno, pero vos no fuiste, fue otro, y ese otro no lo quiere pedir. En tal sentido, comprendo lo de Ricoeur, es muy profundo, es como digo, muy hasta legítimo, y la Iglesia tiene que trabajar y mucho, la teología tiene que trabajar y mucho en esa condición, si se quiere, vicarial, representativa del perdón, un asunto que lamentablemente no hemos trabajado tanto tampoco. Y esto de Daniel Pitet nos pone en jaque a nosotros, porque él fue a ver a aquel que no le quiso pedir perdón durante mucho tiempo, porque él había intentado y supo que su perpetrador 200 veces, no lo quería ni ver, ni reconocía, digamos, su responsabilidad en cualquier plano que fuere. Finalmente, ese monstruo, como quieren llamarle, ese sujeto, Joel Alas, efectivamente consigue decirle, bueno, en alguna manera más o menos, que le solicitaba el perdón. Y él lo perdona, y le dice, te voy a perdonar, inclusive aunque no me lo pidas. Eso ya suena, llamémosle, muy, muy, muy conmovedor. Pero que dices algo muy cierto, es verdad. ¿Hasta dónde y cuánto? Y sin duda no resuelve en absoluto el asunto, ¿no? Es un aspecto, llamémosle, incipiente de una institución que procura, en la convicción de que los lazos que nos unen son intrínsecos, no son anecdóticos. Bueno, en ese sentido asumo la responsabilidad, pero bueno, hay mucho que trabajar en ese punto también, te aseguro. De lo contrario, quienes pedimos perdón, se presume que no deberemos incurrir de nuevo en aquello por lo cual pedimos perdón. Muchas gracias. Por favor. Alejandro. Muchas gracias, profesor Mingo. Ahora tenemos una pregunta de Hernán Guerrero. ¿Qué tal? Buenas tardes, quería agradecerte por esta presentación muy, muy, muy exhaustiva, muy iluminadora. Yo también, un poco, la pregunta que tenía ya la contestaron, pero aún así también quería hacer una reflexión y llevar la pregunta hacia otro lugar. En primer lugar, yo quería destacar el hecho de que los abusos sexuales de los cuales estamos hablando son el último eslabón que el mismo Papa Francisco, y hay un artículo de las profesoras Claudia Leal y Sandra Arenas, ¿no?, donde ellas hablan
poner una lista, desde el pequeño abuso hasta ya la violación, ¿no? Entonces, es una cadena que parte con el abuso de conciencia, pasa por el abuso de poder y termina ya. Entonces, quería destacar ahí que antes de quebrantar el sexto mandamiento, ¿no? El que se quebrantó el segundo. Entonces, ahí hay una cosa muy importante. O sea, hay gente que tiene una investidura, pero que utiliza el nombre de Dios en vano para obtener sus fines, y no necesariamente son sexuales. O sea, cualquier beneficio que yo pueda obtener en nombre de Dios, bueno, bienvenido sea, ¿no? Y también, bueno, estos abusos estarían posibilitados por una impunidad que esté asegurada de antemano. Entonces, qué insidiosa, porque ni siquiera aparece como impunidad. O sea, una estructura de protección, o sea, que vuelve invisible a las víctimas, porque no hay abuso. O sea, ¿por qué tendría que haber una víctima si yo no abusé? ¿No? Si yo tengo una posición de poder, ni siquiera lo reduzcamos solamente a los sacerdotes. Yo estoy en una posición de poder. Y decía mi abuelo que era carabinero, ¿no? Pero era carabinero 40 años atrás, ¿no? 50 años atrás se jubiló. Y decía, autoridad que no abusa pierde su prestigio, ¿no? Entonces esas pequeñas cosas, yo no, por el hecho de ser carabinero, por el hecho de no tener que pagar por el autobús, ¿no? Entonces son esas pequeñas cosas que al final parecen naturales. Entonces, ¿por qué se enoja si al final? Me acuerdo, yo estaba en Roma cuando estalló el caso Caradima, y llegó un sacerdote y dijo, no, esto es un lío de locas nomás. O sea, como si hubiera sido un problema entre dos adultos que con libre consentimiento se hubieran peleado. Y la verdad era mucho más escabrosa, ¿no? Bueno, entonces el clericalismo también, yo creo que va más allá del asunto institucional, porque la figura del sacerdote posee un doble respaldo. Eso de que son ángeles, ¿no? O sea, si uno conoce el griego, puede decir que son mensajeros, ya está bien. Pero los ángeles están, ¿cómo se llama? Tienen otra connotación, ¿no? Entonces, posee un doble respaldo, sacramental e institucional. Entonces, de antemano le confiere una autoridad que supera a la persona. O sea, y el hábito termina siendo al monje. O sea, al monje es un monstruo, como lo describe el Papa, ¿no? Y ante esa figura, ante esa autoridad, pongámosla entre comillas, ¿no? Las víctimas no aparecen como víctimas ni ante ellas, ni ante los demás. Entonces es un abuso que no se concibe como abuso. Sí. Lo que dices es suscribible también de punta a punta, en todos los sentidos, sí. Desde la impunidad institucional, la legitimación del rol del ministro ordenado, que tiene que ver con un respaldo en no pocos planos, planos. Además hay una presunción supuesta, más allá de la inocencia que todos merecemos que se nos presuma, hay hubo durante décadas, siglos me atrevería a decir, una precomprensión de que la razón la tiene el ministro ordenado. ¿Sí? La verdad la tiene el ministro ordenado. El discurso de la víctima, seguramente, o en todo caso, comienza el partido perdiendo 1-0. Claro. Sale a la cancha perdiendo, ¿me explico? O sea, por esa doble legitimación de la que hablabas. Es un asunto que también las instituciones, y en particular la Iglesia Católica, con sus referentes que son presuntamente, bueno, o en todo caso, aquellos en los que deposita toda la misión de su razón de ser en el mundo, bueno, notable porque está tocando una fibra delicadísima, tremendamente estructurante de la institución, ¿no? Y bueno, todo lo que se abre en torno a ello, lo que decías al comienzo también, una cuestión cultural que en otra época aún así resulta, por muy anacrónico que pueda ser el análisis, inaceptable. Bueno, trasladado al hoy, se ve a las claras que no tiene ninguna salida, ¿no? Así que sí, suscribo lo que decías al comienzo, Hernán, también, ¿no? Te agradezco mucho el comentario. Vale, muchas gracias. Profesor Mingo, nos estamos extendiendo un poco más. Sí. No sé si usted tiene tiempo para una última pregunta que ha aparecido aquí. Sí, la última preguntita. Sí, con eso ya cerramos. He disfrutado mucho, por cierto, todo lo que hemos podido conversar, que es en definitiva también un momento muy rico, acaso el más rico de todos, ¿no? Bueno, agradezco también esta instancia
al profesor, excelente. Me ha encantado mucho la temática. Yo creo que uno a veces piensa que a veces está como dentro de un contexto en el interior de la iglesia que a muchos no les gusta opinar estos temas. Me acuerdo que esto al principio era como muy complicado. Yo soy profesor de aula, soy profesor con jóvenes, con adolescentes, trabajo toda la vida, he sido profesor de religión. Mi pregunta es muy sencilla. Yo creo que efectivamente la iglesia, en la historia de la iglesia en Chile, en los años 80, esta iglesia era la voz de los sin voz, era una voz social, en fin, una serie de elementos que para uno como profesor tenía recursos a quien uno podría llevar, ¿no? Y lamentablemente fuimos perdiendo los recursos en términos de la figura sacerdotal, y eso a nosotros al interior del aula se nos produce un conflicto, porque obviamente uno tiene que recurrir a otras fuera del ambiente sacerdotal. Entonces, para ello, la pregunta es, ¿cuántos años podrían pasar para que la iglesia volviera a tener esa figura moral que hoy día hemos sentido que los profes, que yo estoy un poco en esa línea, los profes de religión, se nos ha ido cayendo un poco? O sea, no tenemos como a veces, porque los jóvenes en general son bastante críticos, ellos lo ven como poco sustento, ¿no? Por ejemplo, en el tema del aborto, en el tema de muchos temas, hoy día los jóvenes tienden a no ser el referente antes que la iglesia era, ¿ya? Independiente de los textos que hay y todo lo que podría ser. Y obviamente el Papa Francisco está hoy día, pero el Papa no va a estar siempre. Yo entro como a mi gran temor, el que sigue después, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a volver para atrás o vamos a seguir en esta línea de acercamiento y de enfrentar los problemas que hay en este minuto como tal? Esa es un poco mi pregunta. Antonio, bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué nos va a pasar en adelante y cuánto nos va a llevar esto? Estamos en los inicios, lo dice Hans Zoller muy bien, esto recién comienza, este es el problema, esto recién comienza en el sentido de que recién hay episcopados, iglesias locales, comunidades cristianas, que están cada vez más no solo sensibles y contribuyendo para que esto se esclarezca, sino que cada vez hay más víctimas que efectivamente sobrevivientes que se atreven a hablar. Pero bueno, yo lo que sí reconozco es que los vertiginosos cambios en los que estamos, digamos, involucrados, no tienen la velocidad del siglo XIX, son profundamente mucho más veloces. Y tal vez eso nos haga pensar que más temprano que tarde recuperemos algo de ese patrimonio que es intangible, que es el de la credibilidad, que es sin duda el patrimonio más valioso y en todo caso el más delicado y más difícil de recuperar. Ya Benedicto XVI lo decía en 2010 cuando él va a visitar Irlanda, él reconoce que lo que ha perdido esta institución, además de haber perdido el amor al prójimo, justamente decíamos recién, haber infringido el segundo mandamiento, esto que bien mencionaban hace un ratito, es justamente eso, que ya no consigamos ser reconocidos por aquello para lo cual existimos. Y eso, como es intangible, no tiene valor, es inapreciable, y solo se consigue con el esfuerzo, digamos, con el compromiso cotidiano de esclarecer estos asuntos, de trabajar por ellos. Por eso creo que esta iniciativa, y particularmente la aceptación que tuvo José desde el minuto cero de conversar sobre esto en Chile, bueno, habla claramente de que hay futuro, digamos, ¿no? Hay futuro. Y no lo digo de la boca para afuera o para decir una frase linda, digo, hay futuro, o sea, el futuro nos está visitando. Me doctoré con un teólogo que aprecio muchísimo, Wolfgang Pannenberg, y él está convencido de Dios es futuro en tanto en cuanto nos visita en el presente, ¿no? Bueno, nos está visitando el futuro. Me agrada pensar que más temprano que tarde consigamos, más allá de la credibilidad institucional, bueno, ofrecer nuestro aporte, sobre todo para que aquellos que hemos dañado tanto, bueno, en algún sentido se reencuentren, sí, con Dios, en la medida que lo deseen, y con su esencia más profunda, ¿no? Su valor incondicional, único, irrepetible, que es la dignidad personal, ¿no? Gracias, súper. Bueno,
Muchísimas gracias, profesor Mingo. Con esto vamos a terminar, pero antes necesito pedirles a los que puedan que por favor activen la cámara porque vamos a hacer una foto final del evento. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido muy, muy interesante y si se puede decir, muy, muy intenso. Y nada, toda nuestra gratitud, profesor Mingo, y que estén muy bien. Ya. Muchas gracias por todo. Muy Gracias, bien. Alejandro. Chao, que estén bien. Chao, chao, gracias.